Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Bienvenidos a esta, creo que es 19ª edición de Líderes Responsables, lo que quiere decir que prácticamente 40 líderes responsables han estado ya con nosotros, hablando de esa conexión entre el progreso económico y el progreso social, hablando de valor compartido, hablando de la crisis que vivimos, de cómo tirar para adelante, de la importancia del liderazgo. Tuvimos la semana pasada a Rafael Riló del Boston Consulting Group y a Sergio Rodríguez de Pfizer. Estuvieron hablando de la importancia de la colaboración, de la innovación como algo que va mucho más allá de la tecnología y la ciencia, de organizaciones biónicas que combinan la parte humana y la parte tecnológica, de la importancia de los atributos del líder, alguien que aporta vitalidad, que busca esa cooperación. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de contar con Benito Berceruelo, consejero delegado de Estudio de Comunicación, y con Miguel Carmelo, CEO y presidente de la Universidad Europea. A los dos, Benito, Miguel, bienvenidos, buenos días, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, buenos días, gracias. Empezamos y os iré haciendo algunas preguntas. Vamos a empezar contigo, Benito. Verás, Benito, aquí, bueno, como decía, han pasado prácticamente 40 líderes, han hablado de la reacción de las empresas. Tú decías y de la reacción de las empresas y desde la conexión con la responsabilidad social. Yo te he leído a ti algo así como que en la comunicación, y estamos hablando de comunicación de las empresas, corporativa, etcétera, que dice, nos hemos dado cuenta de que la RSC iba en serio, que las marcas han respondido. Claro, la marca al final es la promesa de un servicio, ¿no? Pero con todo esto que estamos viviendo, ¿han cambiado las marcas? ¿Cómo han cambiado las marcas? ¿Y cómo se relacionan con los consumidores si es que hay nuevos hábitos de consumo? Bueno, yo creo que ha cambiado la sociedad en su conjunto, ha cambiado las marcas, han cambiado las empresas y han cambiado los consumidores. Yo no soy catastrofista en el concepto de, o en la idea de pensar que nada va a volver a ser igual, ¿no? Yo creo que todos volveremos a ser más o menos iguales, esperemos que mejores después de esta crisis. Pero sí creo que va a haber cambios y cambios notables en muchos aspectos. Cambios en temas de consumo, cambios en maneras de actuar las empresas, las marcas y los consumidores, ¿no? Bueno, yo creo que hay un cambio muy importante que ha sido la digitalización. Hay estudios que dicen que las empresas han ganado en estos 6, 7, 8 meses más de 6 años en su digitalización. Uno de los temas clave es pues, lo que estamos viviendo ahora mismo todos juntos, ¿no? El que antes no hacíamos este tipo de reuniones a través de la red y hoy es una cosa muy frecuente. Trabajamos a través de la red, que antes era una cosa muy escasa, por lo tanto ha habido una evolución clarísima en ese ámbito, ¿no? Y luego los consumidores han cambiado notablemente sus hábitos de consumo porque consumen de una manera a distancia, probablemente necesitan ver menos las cosas y se han vuelto, digamos, probablemente más reflexivos porque comparan más, miran precios, buscan muchas opciones. Y además más cómodos, o sea, las empresas tienen que darle los productos de una manera más cómoda porque se lo tienen que mandar a casa, si no les gusta tienen que admitir la devolución, tienen que responder de una manera muy rápida, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que estamos en un momento de cambio. Creo que vamos a seguir siendo, como decía antes, los mismos que éramos antes, las empresas y las marcas, pero espero que todo esto nos sirva para ganar en digitalización, ganar en agilidad de los procesos y luego una cosa muy importante, ganar en humanidad. Yo creo que esta es una crisis que efectivamente, como tú decías, Paco, ha llevado a que las empresas hayan dado un paso adelante a una contribución social. Hemos visto durante la pandemia que probablemente el Estado solo no hubiera sido capaz de responder, necesitó la ayuda logística de compañías como Inditex o las donaciones de grandes empresas como, no sé, el Banco de Santander o Iberdrola o cualquiera. Y luego la solidaridad de muchas compañías, de muchas marcas que han dado un paso adelante y por lo tanto eso ha sido una cosa muy, muy positiva de esta crisis.
Muchas gracias, Benito. O sea, evidencia de los cambios en los dos, y cuando estamos hablando de empresas y sus clientes en los dos extremos, la digitalización, el factor más importante, y hablas de los cambios en el consumidor. Me llama la atención eso de que efectivamente se ha vuelto más cómodo, más exigente, y esto eleva el nivel para todos. Y después, como es normal, pensando que las grandes crisis también sacan y exigen lo mejor de todos nosotros, ¿no? Y apelas a la humanidad y a la solidaridad que se está evidenciando en la acción de todos, pero en la acción de las empresas, ¿no? Entonces, Miguel, si continuamos con esta idea de cambio, claro, las instituciones de educación superior, como la que tú diriges, ¿no? Pues os habéis tenido que adaptar pues, con una celeridad tremenda, ¿no? Y y atender a nuevas lógicas, a nuevas dinámicas educativas. Y probablemente la digitalización sea también el factor fundamental. ¿Ha llegado a cambiar o ha cambiado el modelo de enseñanza y aprendizaje durante y tras la COVID? Hola, buenos días, Benito, y buenos días, Paco. Muchísimas gracias por la invitación, no solamente desde el punto de vista personal, sino también por traer a un foro tan importante como este un tema como la educación, que es tremendamente clave para todos nosotros, pero que tenemos la costumbre de discutir en ámbitos más privados, ¿no? Sobre todo en las casas. Así que muchas gracias por traerlo a este entorno más público. Bueno, para contestar a tu pregunta, sí, yo creo que las instituciones de educación superior, no solamente las instituciones de educación superior, pero sobre todo las universidades, han hecho un esfuerzo tremendo. El día 13 de marzo, viernes, nosotros estábamos en clase con una cierta normalidad, aunque durante esa semana ya nos habían dicho pues, que los estudiantes de medicina no fueran a los hospitales, algunas cosas así, pero estábamos con una cierta normalidad. El 14 llega el estado de alarma y el día 16, lunes, ya teníamos la universidad 100% virtualizada. Ya nadie estaba aquí, todo el mundo trabajaba desde casa, todo el mundo aprendía desde casa, todo el mundo enseñaba desde casa, un enorme esfuerzo. La universidad es un claro ejemplo de lo que decía antes Benito. Nosotros hemos hecho nuestros planes de digitalización que teníamos para 3 a 5 años en 3 a 5 meses. Nosotros hemos hecho la formación, la inversión, el desarrollo de herramientas tecnológicas ya está hecho. Preparándonos para esta situación, digamos, todavía de COVID, donde las clases son, digamos, mitad presenciales, las que esencialmente tienen que ser presenciales, sobre todo las prácticas, y mitad virtuales, las que se han podido virtualizar. Y esto ya no tiene marcha atrás, ya todo el mundo se ha acostumbrado a esto, así que nosotros vemos un futuro, por lo menos para la educación superior. Educación primaria sería otro tema que luego podemos comentar. La educación superior vemos claramente un futuro de universidad híbrida. Gracias, Miguel. Bueno, parece impresionante, pero eso es el reflejo de la reacción, ¿no? Dices, de 3 a 5 años, los planes de 3 a 5 años, de 3 a 5 meses. O, como nos has contado, en 2 o 3 días, toda la universidad virtualizada, ¿no? Claro, es un cambio virtual. Y como hila con lo que decía Benito, aquí no hay marcha atrás. Lo que pasa es que apuntas también a algo que nos apuntaba Benito, ¿no? Que cuando hablaba de humanidad, solidaridad y tal, dices modelos híbridos porque han de combinar lo uno con lo otro, ¿no? Lo presencial con lo virtual. Bueno, sigamos entonces, Benito, y hablando de comunicación. Como decía, es una suerte tenerte aquí, porque yo creo que todos te consideramos pues, una de las mayores autoridades en lo que es comunicación corporativa, comunicación empresarial. Y te digo esto y te voy haciendo la pelota, porque aquí todo el que ha pasado ha hablado de la importancia de la comunicación interna. Y vosotros, además, hace poco, en septiembre, me parece que teníais un foro sobre comunicación interna y tal. Claro, es evidente en época de crisis y con las puertas cerradas y todo el mundo en su casa y tal. Entonces, ¿cuáles nos dirías tú que son las claves para una comunicación interna efectiva existiendo lo que se llama distanciamiento social? Bueno, yo diría que hay muchas veces que confundimos la cercanía con otro tipo de cosas, ¿no? O sea, se puede ser humano sin estar al lado y se puede ser empático sin estar al lado. O sea, no necesariamente el estar presencialmente te lleva a ser humano. Es decir, hay gente que puede estar muy cerca de ti y, sin embargo, no tener nada de empatía, ¿no? Yo creo que esta crisis ha demostrado en temas de comunicación interna, primero ha descubierto
a mucha gente la gran importancia de la comunicación interna. Para muchos el director de comunicación ha dejado de ser el hombre de prensa o el chico de prensa para ser alguien que también tiene un papel muy importante dentro de las propias organizaciones, y eso ya ha sido un cambio dentro de nuestro ámbito y de nuestro sector. ¿Qué cosas son importantes en esta crisis? Primero, el liderazgo. Estamos hoy en un foro donde habláis en seres de liderazgo, y yo creo que esta crisis ha dejado claro que las organizaciones en los momentos difíciles más que nunca necesitan un líder. Y un líder además que tiene que estar a pie de obra, porque aquí ha habido muchos líderes que han ejercido en algunos momentos desde una especie de púlpito y sin embargo aquí desde la distancia han tenido que mojarse mucho más. A lo mejor estaban en su casa, pero tenían que dar mensajes, tenían que hablar, tenían que ser más empáticos, tenían que acercarse a la gente, porque la gente se había distanciado físicamente, pero necesitaba acercarse humanamente. Y esa cercanía, ese hilo que cose las organizaciones, pues ha recaído en gran parte en el papel de los líderes, ¿no? ¿Cuáles han sido las enseñanzas que nos deja esta pandemia a los que entendemos algo? Tú dices una autoridad, yo estoy todos los días aprendiendo algo, de autoridad tengo poco, pero hemos aprendido la importancia de la escucha. Nosotros lo llevamos repitiendo mucho, los que nos dedicamos a esto. Es importantísimo escuchar a la gente, saber lo que les preocupa, hablar con los empleados, que los líderes no solamente den mensajes, sino que estén dispuestos a recibirlos y a escuchar. Porque la única manera de que la gente tenga claro el futuro, la única manera de que las organizaciones salgan adelante es haciendo de los propósitos compartidos. O sea, los líderes no pueden tener un propósito ellos y las organizaciones ir por libre. Los líderes tienen que ser capaces de compartir el propósito, comunicar el propósito para que todos juntos remen en la misma dirección. Y luego, a mí me parece que estamos en un momento, no sé si estamos en la segunda ola, a mitad de la crisis, todavía nos falta mucho, pero yo creo que tenemos que reivindicar la comunicación realista. Realista significa que cuando hay problemas hay que contarlos en toda su crudeza, aunque haciendo ver el horizonte positivo. Y tampoco podemos hacer trampas con la dureza. Hay muchos líderes que están aprovechando la crisis para justificar otras cosas que no son de la crisis. O sea, hay muchos líderes que se amparan en el tema del COVID. Antes de empezar, Miguel decía que él no era nada negativo y eso es buenísimo, porque es verdad que hay muchos líderes que están utilizando esto como coartada, ¿no? Entonces yo digo que tenemos que afrontar esta crisis con verdad, con humanidad, con escucha y con diálogo. Tal vez esas son 4 áreas o 4 características que debe de tener una comunicación interna eficaz en estos momentos. Estás en silencio, Paco. Gracias, Benito. Sí. Gracias por todo lo que has dicho y por avisarme, porque si no, fíjate, nos podía dar aquí media y yo gesticulando, ¿no? Oye, ¿qué cosas más importantes nos has dicho, ¿no? Porque, claro, las empresas se componen de personas, las empresas tienen que ser esencialmente humanas, entonces recordar que se puede ser humano aunque exista distancia sin necesidad de estar al lado, liderazgo a pie de obra, es decir, de verdad y con las manos en la masa, escuchar, diálogo, propósito compartido, realismo y sin trampas, y es decir, el juego de la verdad. Yo creo que es un resumen perfecto. Con todo esto, resaltando la importancia de la comunicación interna que cose una organización, ¿no? Muchísimas gracias. Miguel, a ver, tú, antes hemos hablado de digitalización. Y claro, una universidad, y además te has congratulado y nosotros contigo,
porque esté hoy una universidad aquí, porque el tema de la educación esté aquí. Hay una frase muy bonita que yo te he leído a ti cuando dices algo así como que todos los estudiantes llegan a la universidad con una mochila cargada de sueños. Claro, es el comienzo de todo su futuro, ¿no? Cuando la vida era solo futuro, que nos decía Cernuda en un verso, ¿no? Pero antes hemos hablado de la digitalización como el principal factor de cambio y tal. Y claro, también hemos visto que la pandemia, que la crisis, lo que ha evidenciado es brechas digitales en el mundo. Entonces, yo te preguntaría, ¿qué brechas ha puesto de manifiesto la pandemia en la enseñanza superior, si es que ha puesto de manifiesto alguna brecha? Gracias, Paco. Bueno, digitalización es clave, pero digitalización es el contexto, ¿eh? Luego podemos hablar un poco de qué es la educación. Yo soy de los que piensan que el COVID ha acelerado muchas cosas y está haciendo evidentes algunas que eran latentes, pero no ha inventado cosas nuevas. Bueno, esperemos que invente la vacuna contra el COVID, pero aparte de eso no inventan tantas cosas. Fíjate, yo desde un punto de vista un poquito más abierto, que son la educación superior, yo no me preocuparía mucho por las universidades. Las universidades lo han hecho bastante bien. Hay universidades, bueno, que tienen más dinamismo y entonces lo han hecho un poco mejor y un poco más rápido, y, digamos, universidades más pesadas que les cuesta un poquito más el movimiento y un poco más cambiar y van a tardar un poquito más en llegar. Pero yo socialmente no me preocuparía tanto. Yo cuando hablamos de brecha digital, yo me preocuparía de otras capas de la población. Claramente, si hay gente que no tiene acceso a Internet o herramientas digitales, van a ser analfabetos del siglo XXI, va a ser la nueva definición de analfabetismo. Si van a ser analfabetos, van a tener muy difícil acceso a las profesiones, a los puestos de trabajo, y si tienen difícil acceso, van a ser pobres. Mira, yo a título personal colaboro con Save the Children y ahí se ve clarísimo, los datos son demoledores. Los niños que no han tenido acceso, pues son pobres, ya son pobres. Ya antes eran bastante pobres, ahora son mucho más pobres porque sus padres ya no están teniendo acceso a buenos trabajos y ellos lo van a tener muy difícil. Yo me preocuparía de esto, pero las universidades yo creo que no van a sufrir tanto. Yo creo que las universidades, después de hablar de digitalización, que es hablar de formación, es hablar de inversión, tenemos que hablar un poquito de modelo. Y bueno, cuando se normalice la digitalización, pues eso será el contexto y tendremos que seguir hablando de educación. Mira, yo, si me lo permites, yo creo que toda educación, sobre todo la superior, tiene como 4 ejes o 4 dimensiones. Hay una primera que es la intelectual. Venimos a aprender, a tener espíritu crítico. Digamos que esto es el saber. Venimos a saber. Yo creo que luego hay una dimensión que es una dimensión profesional, sobre todo en la educación superior, que es saber hacer. No solamente saber, sino saber hacer, que es donde desarrollamos todas nuestras habilidades al servicio de la profesión que vayamos a elegir. Hay una cuarta dimensión que se ve muy bien en las universidades más dinámicas, que es una dimensión internacional. Venimos a que la gente sepa que vive en un mundo que es mucho más abierto que el que era antes. Y entonces hay que hablar idiomas, hay que salir, hay que conocer otras culturas. Y yo creo que hay una cuarta dimensión muy importante, que es una dimensión ética y social que también los alumnos se tienen que llevar de las aulas. Aquí podríamos hablar largo y tendido, pero yo cuando los alumnos me dejan hablarle, siempre les digo 3, señalo 3. Uno es la desigualdad. No podemos vivir en un mundo tan desigual. Esto no va a funcionar si hay tanta gente que se va quedando en la cuneta. Una segunda dimensión, que es la diversidad. Tenemos que conseguir integrar al mayor número de personas posibles en el sistema educativo. Y la tercera, que ya no está tan de moda porque es evidente, que es todo el tema del medio ambiente, que yo creo que ha dejado de ser una opción personal para hacer una opción empresarial. Ahora todas las empresas tienen planes para ser compatibles, digamos, con la sostenibilidad. Y antes era una opción más personal. Perdonad si me he enrollado mucho, pero quiero decir que la digitalización es muy importante. El modelo educativo también es importante. La digitalización no va a solucionar la esencia del modelo. Gracias, Miguel. Y gracias. No te has enrollado, al contrario. Creo que has hecho un resumen impresionante de lo que es importante, ¿no? Cuando hablas de esos cuatro aspectos, ¿no? El intelectual, el saber hacer, que tiene que ver con la profesión, el conectar con un mundo más abierto y toda la parte ética y social, pues nos estás diciendo lo que son los pilares del crecimiento de una persona. Y claro, apuntas a desigualdad, diversidad, medio ambiente y la importancia del modelo. El modelo educativo
y el modelo social y el contrato social, porque la verdadera igualdad tiene que ver con la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación es lo que está detrás de esa igualdad de oportunidades. Y esto es algo que tenemos que solucionar. La digitalización en este sentido, como dices tú, tiene el aspecto de cobertura y de formación. Es decir, porque el que se quede descolgado va a ser, como decías, un analfabeto del siglo XXI, algo que no nos podemos permitir. Bueno, y eso corresponde a todos y es misión de los líderes, que le digo esto porque voy a preguntaros un poco por liderazgo, que tú, Benito, nos estabas diciendo antes que la empresa requiere, bueno, cualquier colectivo humano, ¿no? Requiere un líder y especialmente en una situación como esta, ¿no? Y te iba a preguntar cómo es el nuevo líder post-COVID y la palabra post pues es quizá un signo de optimismo, pero entendiendo a partir de ahora, ¿cómo debe ser ese líder? ¿Qué características debe tener? Y nos has dicho muchas, ¿eh? Nos has dicho muchas sí. de lo importante. Fíjate, yo creo que el líder sale de esta crisis reforzado, pero sale consciente de que es más vulnerable, ¿no? De que en general las empresas somos vulnerables, las organizaciones somos vulnerables y que, Miguel lo contaba antes, de repente estás en tu día a día normal y pasa una cosa como estas y te descoloca todos los planes y te descoloca todos los que has pensado, ¿no? ¿Cómo yo creo que tiene que ser el líder a partir de ahora, o el líder de la época post-COVID, como tú lo defines? Bueno, yo creo que tiene que ser un líder más comprometido con la sociedad. Miguel lo decía también. Yo creo que antes era una opción individual, ahora es una opción del empresario y de la empresa. El tema social, el tema medioambiental, la sostenibilidad, son cosas que antes el líder prácticamente focalizaba toda su gestión a los resultados, a los beneficios, y había esa única meta. Hoy los líderes se han dado cuenta de que las empresas tienen otras metas que también son muy importantes, que son el contribuir a que el futuro exista, porque si no existe un futuro de la humanidad, de la sociedad, del planeta, pues esa empresa ya no tiene un modus vivendi, ¿no? Yo creo que tiene que ser un líder más cercano. Antes lo decía lo de que tiene que bajarse del púlpito y tocar a la gente y compartir con la gente y escuchar a la gente. Tiene que dar más importancia al entorno digital y ser consciente de que esa es, yo creo, una de las grandes transformaciones a la que estamos asistiendo. Tiene que dar más importancia a las personas. Yo creo que los líderes se han escuchado a sí mismos demasiado muchas veces y creían que solamente con tener ellos la visión y poder contarla unidireccionalmente todo el mundo les iba a seguir como el flautista de Hamelín, ¿no? Y se han dado cuenta de que no solamente hay que informar, sino que hay que convencer. La gente hoy, gracias a esa educación que están aportando las universidades cada día más, tiene un espíritu crítico. Tú vas al médico, antes la gente, yo me acuerdo cuando mi abuela iba al médico, pues lo que decía el médico no lo discutía, no lo ponía en cuestión, no lo comparaba, no le preguntaba. Hoy la gente incluso cuando va al médico pone en cuestión lo que le dice, le pregunta cuál es el porqué, o sea, somos mucho más críticos con lo que pasa y las organizaciones son mucho más críticas con sus líderes cuando los líderes no están a la altura. Y luego yo creo que efectivamente tiene que ser un líder más comprometido con la responsabilidad social corporativa, sobre todo con los grandes asuntos de la sostenibilidad, del medio ambiente y bueno, y ahora mismo con ese compromiso social que seguimos necesitando mucho. Yo creo que es verdad que es demasiado optimista lo del post-COVID. Todavía estamos en medio de la segunda ola, probablemente nos quede una tercera. Las empresas van a seguir sufriendo, las personas están sufriendo mucho y yo creo que estamos en un momento donde todos tenemos que arrimar el hombro y ser más solidarios. Muchas gracias, Benito. O sea, dices que sale reforzado y más consciente de su vulnerabilidad. Y debería ser más cercano a las personas
está en un entorno que es mucho más igual en el sentido y por lo tanto mucho más crítico, y hay una palabra con la que has empezado y con la que has acabado, que es compromiso, más comprometido. Más comprometido se entiende con la misión, con el quehacer, estar a pie de obra con lo que tiene que hacer esa compañía, pero también con alinear la misión y el propósito de esa compañía con los intereses generales, con el interés del mundo, ¿no? Poner la compañía en el mundo. Bueno, esto estamos hablando, Miguel, de ese líder post o lo que es decir, de ahora en adelante, pero y tú hablabas de modelo educativo. ¿Cómo debería formarse ese nuevo líder o ese líder para las circunstancias que ahora estamos viviendo y para el futuro? Claro, yo creo que lo que deben de hacer los estudiantes que aspiren a ser líderes, por lo menos en su ámbito profesional, incluso personal, es escuchar lo que acaba de decir Benito Berceruelo. Y ya está, lo grabamos, se lo ponemos, porque exactamente yo creo que es eso lo que hay que transmitir. Y no sé si voy a ser capaz de añadir mucho más, lo digo de corazón. Mira, yo he aprendido en este foro, digamos, asistiendo cuando nos invitas, porque lo he escuchado de los grandes líderes, que el líder tiene que ser ejemplar. Y yo creo que esto lo sabe todo el mundo que ha sido padre y que ha sido profesor. Si no predicas con el ejemplo, es muy difícil que alguien te siga. Luego tiene que ser inspirador. La gente viene a verte y tiene que salir con algo extra. No solamente puede venir con una supervisión. ¿Está bien o está mal? Tienes que aportar un poco de valor añadido. Y luego yo creo que el líder también tiene que tener una enorme capacidad de innovación. Y yo siempre distingo entre innovación y creatividad, a los efectos de explicar lo que voy a decir. Yo creo que creatividad es la capacidad de tener buenas ideas, y hay gente que tiene mucha capacidad de tener muy buenas ideas, y yo creo que el líder puede ser más creativo o menos, lo que tiene que ser es innovador, es decir, la capacidad de entender cuáles son las buenas ideas y poner los recursos necesarios para llevarlas a puerto. Esto para mí es la importancia del líder, independientemente de que él personalmente sea más o menos creativo. Y por también decir algo que ha dicho Benito, yo creo que estamos pasando de un líder que era más comprometido políticamente a un líder más comprometido socialmente, y de un líder que era más carismático a un líder más cercano. Este sería para mí el nuevo perfil del líder. Y fíjate, yo creo que en esto vamos bien. Yo que tengo la suerte de estar en algunos foros donde veo gente muy importante, líderes realmente profesionales y sociales, yo creo que el nivel de liderazgo es bastante alto. Yo estas cosas las he aprendido escuchándolos a ellos. Yo creo que ese empresario, ese líder, ese emprendedor gordo y con chistera y fumándose un puro que de los chistes, yo creo que hace muchos años que no existe. Los líderes que yo escucho tienen un enorme compromiso social, hablan de la desigualdad, hablan de la diversidad, hablan del medio ambiente, como decíamos y esto hay que trasladárselo a los alumnos, sobre todo el último curso. Y la mejor manera de hacerlo, además de contárselo, es mostrándoselo. E invitar a que la universidad tenga entre su claustro, aunque sea con clases magistrales, con clases virtuales, con clases a tiempo parcial, a estos líderes que son realmente ejemplos para los estudiantes. Muchas gracias, Miguel. Ambos, o sea, si combino todo lo que habéis dicho, ambos definen de alguna manera alguien para quien nos gustaría a cualquiera de nosotros trabajar y con quien nos gustaría trabajar, ¿no? Por cercanía, por ejemplaridad, por inspiración, etcétera. Y me parece interesantísimo, Miguel, esto último con lo que has dicho, porque tú empezabas hablando de la ejemplaridad y después nada mejor que llevar los ejemplos próximos y entiendo, pues eso, con el modelo que sea más eficaz, para estar con los alumnos en tertulia, explicando y lo que sea, ¿no? Bueno, muchas gracias. Oye, vamos a pasar ya a la parte de preguntas y entonces tengo aquí, sí, Benito, un tema que tú has tocado con el papel de las direcciones de comunicación y dice literalmente, ¿ha cambiado el papel de las direcciones de comunicación en las empresas tras la pandemia? Hombre, antes lo decíamos, han cambiado muchas cosas y yo creo que la comunicación, desde luego, ha sido una de
digamos, de los ámbitos transversales que más se ha modificado en estos tiempos, ¿no? Y que ha exigido un esfuerzo mayor de adaptación a esta situación. A mí me parece que el principal cambio, lo hablábamos antes, es el foco en la comunicación interna. Mucha gente, y eso viene muy derivado del mundo político. Yo no entiendo muy poco de comunicación política, pero como cualquiera de nosotros, pues sigo el mundo político y, bueno, iba a decir que lo sigo con horror muchas veces, pero lo sigo, ¿eh? Entonces, los políticos no tienen, en la mayor parte de las ocasiones, directores de comunicación, tienen jefes de prensa, ¿no? Tienen a alguien que lo que hace es acompañarle a las entrevistas, le prepara las declaraciones, pero no tienen a gente que diseña una estrategia de comunicación global, que piensa en el ciudadano, que piensa en la institución, más bien piensa en la persona. Bueno, ha habido muchas empresas y muchos empresarios que históricamente tomaron ese modelo y la gente entendía la función de comunicación, afortunadamente cada vez menos, como una cosa muy relacionada con la prensa, con los periodistas, con las declaraciones del presidente o las declaraciones del consejero delegado. Yo creo que esta crisis ha hecho ver a la función de comunicación como algo mucho más transversal, algo mucho más con un papel interno mucho más claro. Las organizaciones siempre hablaban de la importancia de la comunicación interna, pero no acababan de dedicarle ni tiempo, ni recursos, ni el propio líder le dedicaba tiempo a ello porque pensaba que el foco sobre todo seguía estando en los clientes. Y yo creo que una de las grandes transformaciones de esta crisis en materia de comunicación ha sido poner el foco en el papel interno de esas áreas de comunicación. En cuanto al resto de ámbitos, las relaciones con los accionistas, con los clientes, con el resto de stakeholders de la organización, yo creo que sobre todo la comunicación ha enseñado la parte social de la empresa. Por primera vez con mucho foco, las organizaciones han dejado de comunicar, digamos, su día a día de gestión o de producto para enseñar su labor social, su parte solidaria, su compromiso con la sociedad. Y eso yo creo que para la empresa general ha sido muy bueno, ¿eh? La empresa, antes Miguel decía que al empresario hay mucha gente. Hay muchos partidos políticos todavía que siguen haciendo esa caricatura del empresario que lo único que busca es forrarse con una chistera y un puro, ¿eh? Y yo creo que en esta crisis una de las cosas buenas que hemos sacado es que el empresario se le ha visto como mucho más comprometido, mucho más solidario, mucho más cercano a la gente, incluso mucho más eficaz que los que la sociedad ha elegido para que hicieran cosas en su beneficio, que no se les veía tanto, y sin embargo a los que se suponía que no tenían que hacer ese papel lo han hecho voluntariamente. Muchas gracias, Benito. Bueno, has estado muy claro. Miguel, acaba de llegar una pregunta, la voy a poner, una pregunta que leo despacio porque me parece muy importante. Dice, ¿este aprendizaje de la ética la entienden que debe estar en su devenir como profesional o lo comprenden únicamente como un compromiso personal? Bueno, yo creo que, como he dicho antes, son las dos cosas. Yo creo que mucho hemos empezado, afortunadamente, muchas cuestiones que luego se han trasladado al ámbito social han empezado por el ámbito personal. Yo citaba antes como ejemplo el medio ambiente. Hay gente que, bueno, yo desde que estaba en la universidad ya había profesores muy comprometidos y que trataban de enseñarnos la importancia del respeto, digamos, a lo que habíamos heredado desde el punto de vista de la naturaleza, y luego se ha llevado claramente, y ahí hay magníficos ejemplos de compañías energéticas que están haciendo del medio ambiente realmente su propósito más importante. Yo lo veo difícil disasociarlo, ¿no? Me veo difícil que alguien tiene un compromiso profesional y empresarial con uno de estos valores éticos y no lo tiene personal. No lo veo. Y sí veía antes que lo podías tener personalmente y no llevarlo al ámbito empresarial, y esto es lo que yo creo que está claramente cambiando. Tú te comprometes y no te importa, digamos, exponerlo, y no te importa llevarlo a los planes de tu empresa o de tu profesión concreta. Y a mí parece esto algo hermoso, porque además
yo creo que esto mejora la sociedad desde el punto de vista que al comprometerse los líderes socialmente están creando sociedad civil. Y yo soy de los que creen que la mejor sociedad es una sociedad que lógicamente tiene una parte política, pero también tiene mucho protagonismo de la parte civil, que es una cosa que quizás todavía a nosotros nos falta con respecto a otros países, que todavía somos una sociedad excesivamente politizada, donde parece que los políticos son los únicos que tienen el protagonismo y la misión de cambiar y de mejorar, cuando debería ser una tarea que nos incumbe a todos y, lógicamente, cada uno en la medida de nuestras responsabilidades. Sí, a mí ese es un tema, Paco, que, perdona que añada algo, ¿no? Porque creo que ese es uno de los grandes temas educativos que va mejorando, pero que necesitamos. No se puede separar la ética personal de la ética profesional. No se puede, o sea, tú no puedes apagar la luz en tu casa y dejarla encendida en tu empresa. No puedes viajar tú, de comer en un restaurante malo cuando pagas tú y comer en un restaurante buenísimo cuando paga tu empresa. No puedes, ¿sabes? Yo tengo aquí una guía que utilizo de vez en cuando de un señor que me hace gracia, que dice ¿dónde va la burguesía cuando no paga la compañía? Que es una guía de restaurantes, tal, pero es verdad, o sea, uno es ético en todo. O sea, no puede ser que cuando paga tu empresa te comes 7 langostas porque paga la empresa y luego tú solamente tomas cosas de 5 euros, ¿no? O sea, tenemos que aprender que la empresa, por supuesto, ya no voy a entrar en temas políticos, ¿no? Pero, o sea, no puede ser que tú seas teóricamente un político honesto y luego cuando estás en la función pública te beneficies de eso. Eso no se puede disociar. Uno es ético desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la mañana del día siguiente, y lo es personalmente y profesionalmente. Paco, déjame decir algo, perdona, y no quiero consumir tiempo de preguntas, pero desde el punto de vista de educación, lo que está diciendo Benito, y siento si soy un poco duro, es que la educación se ha visto, y en alguna medida se sigue viendo, como adoctrinamiento, no como formación. Cuando hablamos de valores, digamos, no de educación, digamos, reglada. Cuando estamos hablando de lo que envuelve a la educación, lo que hace posible a la educación, que no será solamente formación, sino que sea educación. Todavía hay mucha gente y partidos políticos que lo ven como adoctrinamiento, y esto tenemos que borrarlo. Si habláramos de valores éticos universales, nos pondríamos más fácilmente de acuerdo incluso en las leyes de educación. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a ambos por todas esas disquisiciones tan importantes sobre la ética que ha de ser omnipresente y si no, no es ética, la importancia de la sociedad civil y esto último que estabas diciendo que me permite, lo hilo, Miguel, con una pregunta que acabo de recibir de Sergio Calvo, que dice, la ejemplaridad debe ser el camino con los estudiantes a todos los niveles. En ese sentido, ¿qué crees que tiene más efecto positivos en los estudiantes? ¿Traer los líderes a la universidad o acercar a los estudiantes a las empresas y sus líderes? Y sugiere tal vez un mix de ambos. Gracias. Bueno, respuesta más correcta, un mix de ambos. Pero a mí me gusta mucho la idea de llevar a los estudiantes a visitar a los profesionales en el lugar donde ejercen la profesión. Fíjate, yo tengo una anécdota. Cuando trabajaba en Unilever, antes de trabajar en la universidad, teníamos unos cursos con universidades. Yo entonces no pensaba que iba a trabajar en una universidad y los catedráticos que organizaban el curso nos pedían que un día del curso hiciéramos unas visitas a las oficinas y que yo, que era el CEO entonces, dejara mi despacho abierto para que vieran cuál era el entorno de trabajo incluso de un CEO. Fíjate los alumnos, lo lejos que están cuando están encerrados en un aula del entorno profesional. Un mix, evidentemente, porque es más pragmático, pero que el estudiante visite las empresas, que haga prácticas y, en último caso, que haga educación dual, sería excelente. Muchas gracias, Miguel. Benito, bueno, estoy cambiando de tercio con esta pregunta. Dice, dentro de los nuevos mapas de riesgo post-COVID de las empresas y marcas, ¿estarán las fake news? Claramente. Nosotros hicimos hace algunos meses un estudio sobre fake news
Y una de las conclusiones más claras es que las fake news son casi siempre intencionadas, en la gran mayoría de los casos. Es decir, alguien cuando divulga una fake news, la divulga para conseguir algo, la divulga para desprestigiar a un líder político, o en el mundo empresarial, que es el que nos preocupa, lo divulga pues para hacer caer las acciones de una compañía, para afectar al producto, para causar, digamos, un daño, unas veces un daño económico, otras veces un daño reputacional. Por lo tanto, en el mapa de riesgos yo creo que esa digitalización creciente a la que aludíamos reiteradamente de manera positiva, también tiene muchos riesgos, y uno de los riesgos claros son las fake news, ¿no? Estamos ahora asistiendo a un crecimiento de las deepfake, que son los vídeos que se crean mediante la inteligencia artificial, que son vídeos falsos pero que parecen reales y que se divulgan a través de las redes sociales, donde hay una cosa que realmente no ha ocurrido, pero que parece que ha ocurrido, ¿no? Ahora estamos asistiendo al debate en Madrid de si el otro día para ver las luces estaba muy lleno, entonces hay imágenes donde se ve que está muy lleno, otras que se ve que está no tan lleno, o sea que hay una gran riesgo de manipulación de la verdad, digamos, de la realidad, a través de las redes sociales, a través de la imagen, y ahí las empresas afrontan un riesgo clarísimo. Tenemos que ser capaces de establecer mecanismos de protección que nos permitan defendernos eficazmente de noticias falsas y malintencionadas. Gracias, Benito. Desde luego, claro, la digitalización es una palabra que aparece constantemente en estas conversaciones. Como casi todas las herramientas que la humanidad ha desarrollado, tiene fundamentalmente aspectos positivos y tiene contrapartidas, ¿no? Y en ese mapa de riesgos hay dos elementos. Uno es la ciberseguridad, del que no hemos hablado, y otra las fake news, del que tú has hablado, y poniéndonos un poco los pelos de punta, que muy a considerar, ¿no? Miguel, bueno, obviamente, sí, para Miguel Carmelo, claro, evidentemente, pues esta pregunta dice, clara, es muy concreta. ¿La educación a distancia empeora el aprendizaje? La pregunta concreta tiene una respuesta concreta, no, por lo menos no necesariamente, depende de cómo se use. Es que yo decía al principio, contestando a la primera pregunta, que nosotros vemos un futuro de educación híbrida, una combinación de presencialidad y medios digitales, que se dará mucho más en las etapas más posteriores de la formación. Pues un niño seguramente, hasta donde yo llego a ver, pues será básicamente presencial, con alguna acción de la digitalización, pero imaginaros una persona que ya hizo su carrera, incluso hizo su máster y que tiene 35 años y que tiene que mejorar, porque esto ya del puesto de trabajo para toda la vida, esto ya no existe. Pero es que tampoco va a existir la profesión para toda la vida. Cada vez que quieres cambiar de trabajo, cada vez que quieres cambiar de profesión, tienes que reciclarte, tienes que formarte y por lo tanto tienes que hacer algo. Y cuando haces ese algo, muchas veces te va a venir mucho mejor hacerlo de manera digital que de manera presencial, o por lo menos con una combinación. No olvidemos que la parte buena, y es verdad que todo esto tiene una parte oscura, que antes Benito, un lado oscuro que antes Benito ha descrito muy bien, pero tiene una parte buena que es la capacidad de tener acceso a conocimiento y a maestros, a gente que lo imparte de manera inmediata, sin tener que estar físicamente con ellos. Y yo creo que esto es una maravilla. Muchas gracias. Yo creo que nos da tiempo a una pregunta quizá para cada uno de las que quedan. Así que, Benito, te disparo. Mira, antes has hablado de la comunicación, los stakeholders. Dice, ¿algunas claves de la comunicación en tiempos de crisis con los stakeholders? Hay uno de los problemas que tiene la comunicación, que es que casi todo el mundo sabemos de ella. La comunicación es una cosa humana, ¿eh? Yo siempre me quejaba cuando trabajaba en las empresas que cuando hablaba el director financiero nadie en el comité de dirección le llevaba la contraria, pero sin embargo cuando hablaba yo como director de comunicación todo el mundo opinaba, ¿no? Entonces uno de los grandes problemas de la comunicación es
que la gente tome conciencia de que esto es una cosa que requiere una educación y que requiere saber de ello y que requiere profesionalización y tomárselo en serio, ¿eh? Esto no es una cosa que sea, o sea, tampoco es que sea matemática exacta, pero necesita una formación. Entonces, yo creo que la comunicación, lo primero que requiere para que sea eficaz es que sea profesional. Y luego, a mí me parece que es muy importante que las compañías sigan apostando por la transparencia, porque la mejor manera de afrontar una crisis es tener credibilidad. Y la credibilidad se gana con transparencia. Desde el punto de vista de comunicación humana, todos cuando decimos yo por ese pongo la mano en el fuego, ¿por qué lo decimos? Porque le conocemos, porque sabemos quién es, porque hemos recibido información sobre él. Si no sabemos quién es, si no nos ha contado cómo es, cómo se comporta, no vamos a poner nunca la mano en el fuego por él. Por lo tanto, las compañías necesitan que se les conozca para que cuando llega una crisis tengan credibilidad. Muchas gracias, Benito. Muy claro. Miguel, una última pregunta, ya nos acercamos al final. Dice, ¿cómo y qué deben tener en cuenta las nuevas generaciones de cara a ser el talento post-COVID? Bueno, yo creo que todo esto que hemos hablado, ¿no? Claramente, por hacer un resumen, la digitalización va a ser su entorno, eso clarísimamente. Tienen que asumir, como decía antes, que los estudios no valen para siempre, que los abuelos era una profesión y un trabajo para toda la vida, que los padres ha sido una profesión para toda la vida, pero más de un trabajo, y que las nuevas generaciones son un trabajo, más de un trabajo, más de una profesión a lo largo de toda la vida. Y esto es lo que llaman los expertos, que más que aprender, hay que aprender a aprender. Esto que luego se ha dado en llamar, digamos, el entorno europeo de educación superior llama lifelong learning, el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Eso es lo más importante que hay que aprender. Y que, lógicamente, una buena formación son conocimientos, son competencias y son valores. Si pudiera resumir en 3 palabras nada más lo que sería la buena educación. Conocimientos, saber, competencias, saber hacer y valores, ser mejores ciudadanos. Muchas gracias, Miguel. Bueno, sinceramente, yo seguiría porque estoy fascinado. O sea, es que venga a apuntar aquí las cosas que decís y tal, pero nos comprometemos a acabar a -4, nos preciamos de ser puntuales, o sea que vamos a dar punto y final. Agradezco de nuevo muchísimo tanto a Benito como a Miguel su participación, ha sido interesantísima, y a todos os agradezco el haber estado presentes y os recuerdo que la próxima semana, el miércoles 9, tendremos aquí a Josep Santacreu, consejero delegado de DKV Seguros, y a José María Pacheco, presidente ejecutivo de Conecta y presidente de la Fundación Conecta. Y será enormemente interesante. De nuevo, ha estado esto fascinante. Benito, Miguel, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias a ti, Paco, y a Seres. Gracias. Gracias.